En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Existe un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza que busca crear la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia. Su autora es la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, la diputada Silvia Stocco, que es del bloque del Frente de Todos y que amablemente está aquí en Cámara. Le damos la bienvenida y le preguntamos de qué se trata esta iniciativa que crea la Defensoría de la Niñez. ¿Cómo le va, diputada? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, en realidad esta es una deuda que tiene muchas de las provincias de nuestro país con la ley nacional, que es la ley de protección de la 26061, ¿no? Que protege derechos, que vino a crear, a modificar el paradigma de los niños, niñas y adolescentes, no como con la vieja ley de patronato, sino como sujetos de derecho, ¿no? Y dándole a los niños un lugar preponderante. En esa ley se establece que todas las provincias deberán tener la defensoría funcionando para velar justamente por estos derechos, para promover las acciones, para interponer, para controlar, para velar justamente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la actualidad solamente hay 5 provincias que tienen defensoría, además de la Defensoría Nacional, y bueno, entendíamos que nuestra provincia tiene que avanzar en este tema de adquisición de derechos, y sobre todo en este área que es tan fundamental y que sabemos que viene desde hace mucho tiempo con serios déficits en lo que se refiere a vulneración de derechos. Así que nos pareció importante, nos pareció un tema como para dejarlo por lo menos planteado para que en el futuro se tome en cuenta. Y vamos a suponer que este proyecto se aprobó, que debe ser analizado en comisiones, debe pasar por diputados, luego por el Senado, pero vamos a suponer que es ley, se crea esta defensoría, ¿cómo funcionaría? Bueno, esto tiene mucho que ver también con cómo se reglamenta. Nosotros sabemos que nosotros votamos las leyes y después es el Ejecutivo quien hace la reglamentación. Pero lo que dejamos establecido dentro del marco de la ley, por lo menos del proyecto de ley, ¿no?, es que sirva para que se promuevan las acciones para proteger los intereses individuales y colectivos de niños y niñas y adolescentes, para que puedan interponer acciones, para que los adolescentes, niños, niñas y adolescentes sepan que tienen estos derechos, que puedan velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales que les asegura la ley, ¿no es cierto?, para que puedan iniciar acciones también con miras a la aplicación de sanciones ante determinadas infracciones contra las normas de protección, para que se puedan supervisar las entidades públicas y privadas que se dedican a la atención de niños, niñas y adolescentes, que se cumplan los programas de atención, y claro, de hecho se debe denunciar a quienes incumplan esto. La verdad es que es garantizarle a la niñez y a la adolescencia de nuestra provincia que los derechos que les competen, que les corresponden, estén velados por un organismo que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo, que es un organismo autónomo, que solamente está para velar y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Y que sea la bicameral quien, integrada por distintos miembros de las 2 cámaras, sea la encargada de llevar mediante un concurso público la elección del defensor o defensora, que debe estar sancionado debe estar designado una vez que se sancione la ley a los 90 días, y bueno, de una persona que debe reunir los requisitos profesionales para enfrentar este cargo, y además contar con un equipo profesional interdisciplinario que lo pueda asesorar en todo lo que compete a derechos de niñez y adolescencia, ¿no? Y su función por 5 años, y nos pareció importante hacerlo por 5 años porque sabemos que los gobiernos duran 4,
Entonces, la figura del defensor debe trascender a los gobiernos locales, porque hay que despegarlo de lo partidario. Tienen que ser pulcras y limpias de lo partidario y de lo político, ¿no? Deben ser sujetos con total idoneidad para ejercer el cargo e independientes de la extracción partidaria. La iniciativa estipula que ante esta bicameral, justamente las personas que ocupen el cargo de defensores o defensoras de la niñez van a tener que hacer presentaciones anuales, periódicas. Sí, es una manera también de, si bien es autónomo la defensoría y autárquico, lo que nosotros pretendemos es que también haya algún organismo extra que pueda estar velando, mirando, controlando el accionar, ¿no? Es muy importante que los organismos tengan este método de control, porque ya sabemos que cuando nos controlamos entre nosotros las cosas funcionan mejor. Y no solo con el término control, sino en el sentido de que hay cosas que por ahí desde un lugar no se ven y cuando uno cambia el lugar del observador empiezan a aparecer aportes, ¿no? No digamos críticas, aportes para mejorar gestiones. Y entonces me parece que es bienvenido que se brinden informes, que se sepa lo que hace la defensoría, las defensorías, en todo sentido. Y bueno, en esto me parece que la articulación de los poderes debe estar para esto. No son cuestiones descolgadas. Debe estar porque todos tenemos que marchar justamente hacia la mirada del paradigma de protección de derechos. ¿Qué peso tendría un dictamen o una resolución de la Defensoría? Es decir, ¿a quién podría obligar la Defensoría a actuar llegado el caso? A todos los organismos del Estado provincial que estén trabajando con niños, niñas y adolescentes, a la justicia, si bien son independientes, pero el dictamen dictamen de la Defensoría es fundamental, porque justamente se trata de un equipo interdisciplinario que está evaluando y está recibiendo, porque cuando actúa la Defensoría es porque evidentemente ha habido una vulneración, o por lo menos una desprotección, ha habido alguna falencia. Entonces, es importante que tenga el peso necesario como para poder que su dictamen sea válido, ¿no? Y sea de peso, que no sea no vinculante, debe ser vinculante. Así que eso es lo que expresa, por otro lado, la ley nacional, ¿no? Y los convenios internacionales a los cuales adherimos. La diputada Silvia Stocco, ella es presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara Baja de Mendoza y además integra el bloque del Frente de Todos. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista con En Cámara para hablar de su iniciativa que crearía una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago.